Buenas tardes. Si quieres la pones en presentación. El tema de hoy se titula Hombres, mujeres, mujeres, hombres. Son reflexiones sobre la realidad trans en la relectura diversa e incluyente de los cronistas y de las esculturas de Colombia antigua, de la Colombia antigua de los pueblos originarios de aquí, de América. El objetivo de esto, lo que me motivó a hacerlo fue porque a pesar de que es un artículo de una revista médica colombiana de endocrinología, me pareció como importante eh, compartir esta información con ustedes porque siento que nos abre como el horizonte y esto nos reafirma más de, de que la posición que estamos aprendiendo ahora con respecto a este tema no está descabellada, no está mal, y, y que esa ideología derecha conservadora en realidad, eh, o sea, es muy, o sea, muy limitante, discriminan, produce mucha discriminación y va en contra de lo que en realidad representa el amor al prójimo. Entonces espero que les guste el tema. Sigue, Jess, por favor. Entonces, pese a la posibilidad de la creencia popular, los referentes trans no vienen únicamente desde los últimos siglos, ni su acogida se remonta a las últimas décadas. Está bien documentado el cómo culturas antiguas aceptaban sin discriminación o estima a estos personajes. Los ejemplos en la historia están en casi todos los continentes, o sea, esto se encuentra en casi todos los continentes, desde la época de Grecia, de todo, y por no decir en todos. Al centrarse en la región occidental se pueden dar ejemplos en el territorio norteamericano, ¿sí? También, por otro lado, hacia la otra esquina continental, en el desierto de Mojave, se encontraban guerreras y cazadoras, quienes se acostumbraban a casarse con mujeres que ya eran madres. Ellas eran las tribus, las Guame, o sea, eh, no sé, me imagino que se pronuncia así, Guame, quienes acostumbraban a adoptar un rol masculino. O sea que eh, ya existía una identidad de género como, o sea, ya una persona podía escoger una identidad de género que no fuera como el característico de su sexo, su fenotipo. ¿Sigue, Jess? En otras culturas, los ejemplos de los ritos donde hay fluctuación de género no son variados y en cuanto a creencias religiosas hay incluso un sorprendente ejemplo, el cual lo relata la autora, menciona la autora. A mí este texto sí me sorprendió mucho porque en realidad no sé, eh, o sea, yo nunca lo hemos estudiado acá en el movimiento. Y dice que, entre comillas, los textos clásicos rabínicos demuestran que el judaísmo reconocía en la antigüedad 7 géneros distintos con distintas obligaciones religiosas, sociales y legales. Sin embargo, después de la época medieval y la fuerte ola de la represión bajo las creencias de la Biblia judeo-cristiana en Europa y posteriormente en sus colonias, empezó a segregarse y a tildarse de aberrante a todo aquel que no siguiera con el binarismo de género y la heteronormatividad, que es para nosotros. Esto sí me sorprendió mucho, yo me imagino que tiene que ser mucho antes de cuando se comenzó a, a escribir Moisés, la historia de la Biblia. Y me imagino que muchos de estos problemas de discriminación vienen a partir de cuando ya comenzó a organizarse el pueblo de Dios. ¿Sigue? Aquí en esta gráfica vemos, este es en el Golfo de México, estaba la cultura de los guerreros Crow, entre los cuales existían la creencia que su chamán o verdache, se llamaba así, que es el que está ahí como paradito mirando hacia mirando como cuando, mirándolo a uno, poseía ambos espíritus, tanto femenino y masculino, o sea, no era como algo determinante de un solo género.
y por ello estaba más cercano a las deidades. ¿Ya? Esto me hace como pensar y recordar cuando, no sé si recuerdan ustedes del estudio de, Dios de no la... tiene género. Exactamente. O sea, algo, o sea, es como una entidad que es neutra, o sea, no hay algo que sea masculino o femenino, o sea, que sí hay más que las dos, o sea, los dos géneros aparentemente únicos, visibles. Sigue, Jess. Aquí ya empezamos a ubicarnos por el año 1886 en Alemania, donde estaba un doctor, Richard Bond, y él escribió como o sea, como la psicología sexual, o sea, y él describe unos términos, entonces me pareció interesante traerlo como para tener más o menos cuáles son las definiciones que se manejan. Entonces está el instinto sexual contrario, que es sentir rechazo por lo que debería encontrarse erótico en función del propio sexo o género. Emasculación es un profundo cambio de carácter por el que los sentimientos e inclinaciones de un varón se convierten a los de una mujer. Defeminización es lo contrario, es un profundo cambio de carácter por el que los sentimientos e inclinaciones de una mujer se convierten en los de un hombre. Y la metamorfosis sexual paranoica es el delirio psicótico de que el propio cuerpo se está transformando en otro sexo. Estos son conceptos de ese momento. Igual no quiere decir que continúen ahora, porque más adelante les voy a explicar. Y antes, nosotros en la medicina se maneja unos códigos internacionales para los diagnósticos. Por ejemplo, hipertensión I10X, diabetes E119, diabetes con complicaciones ya es otro código, así es nosotros le damos C10, pero ya este año salió el C11. Yo todavía no lo he manejado, o sea, todavía no se ha implementado como tal, pero en el que tenemos actualmente ahora, que creo que es del año de 1994, el, o sea, eh, los diferentes cambios de género, o sea, la ideología de género están en el capítulo de trastornos mentales, ¿ya? Y pues ahora la ciencia médica lo que busca es o sea, quitarle ese referente que es una patología y reconocerlo y reconocer que puede ser, o sea, que es algo que es diverso en los seres humanos y que no es algo patológico. Entonces, estos conceptos que están acá, que abarca hasta entrando en los siglos XX, lo que buscaban era despreciar y o sea, volverlo como una enfermedad, la idea de una diversidad sexual. Sin embargo, contemporáneamente y posterior a la invención de la anestesia, desde esa época comenzaron a realizar pruebas para cirugía plástica para cambio de género. Sigue, Jess. Entonces, ¿qué vamos a leer esto? La medicina, en su papel diagnóstico en la argumentación de la enfermedad y la intervención como una cura, empezó a dar sus primeros avances en la cirugía para los individuos no binarios. Aunque cabe anotarse que la mayoría de las cirugías genitales que se pusieron a disposición de generaciones posteriores de personas transgénero se desarrollaron en un principio mediante la experimentación con los cuerpos de mujeres negras esclavizadas, esto es lo triste de la historia, que fueron sometidas a ensayos médicos, así como el perfeccionamiento de estos procedimientos se realizó de forma no consensuada, o sea, no consensuada, o sea, no con consentimiento de ellos, en los cuerpos de jóvenes intersexos. De pronto para los que no tengan conocimiento, hay personas que nacen sin ningún sexo definido, ni masculino ni femenino. Recientemente estaba leyendo una publicación y decía que
este grupo de personas son como el 1.7% de la población, que corresponde casi que a la misma cantidad de personas pelirrojas. Como, o sea, es una minoría que está ahí y con ellos, o sea, por ejemplo, lo sometían a que o sea, le ponían tratamiento, por ejemplo, decían, no, vamos a que sea hombre, y le ponían tratamientos hormonales, cirugía, a veces sin su consentimiento, que no debería ser así. Ya hoy en día se ha avanzado en ese tema y la, las personas intersexo, o sea, ya deben de, o sea, no se puede someter a que ellos quieran ser hombre o mujer, ellos, o sea, pueden escoger su identidad de género como se sientan más cómodos, más felices, con lo que se sientan eh, identificados, que no necesariamente tiene que ser algo de una de estas dos opciones, pueden ser las otras. ¿Sigue, Jess? Mientras tanto, en 1897, Hirschfeld funda junto a otros el Comité Científico Humanitario, comúnmente considerado como la primera organización en el mundo dedicada de forma efectiva a la reforma social en representación de las minorías sexuales. Más adelante, en 1919, también funda el Instituto de Sexología y en 1921 la Liga Mundial de la Reforma Sexual. Esto fue un gran avance, pero que obviamente tuvo muchas dificultades, tuvieron que soportar, y entre esa, eh, o sea, él apoyaba a estas minorías. Aquí dice que además soportó su práctica médica y política con varios escritos como, o sea, él soportaba y él tenía estudios como la sexualidad intermedia en 1910, que esto agrupa variaciones de la sexualidad como no patológica, donde figuran los intersexuales, que era lo que yo decía, los homosexuales y los travestis, y transexualidad psíquica en 1923. Paralelamente, en el mismo territorio alemán, trabajaba el médico y sexólogo Magnus, o sea, él, Hirschfeld, quien es retratado como uno de los médicos más importantes al hablar de divulgación médica y política de la sexualidad y de género. ¿Sigue, Jess? Por ejemplo, este médico, él fue el pionero en los tratamientos de la reafirmación de género, que incluso, o sea, él fue el primero en practicar en la primera mujer trans intervenida, que fue Lily Elben, que ella es reconocida por la popular película Chica Danesa, que yo la busqué en internet y sí, estas son las fotografías de la primera mujer trans que hizo su cambio de género. ¿Sí, Reyes? La importancia de colegas e influencias no es despreciable, destacando a Eugen Stenach, un médico austriaco considerado en el primer neuroendocrinólogo que descubrió los efectos en los cambios morfológicos de las denominadas hormonas sexuales. Porque las hormonas sexuales, tanto la testosterona y los estrógenos, ellos generan cambios en nuestro cuerpo. Entonces, cuando tú sometas a una persona a mayor influencia de estas hormonas, pues pueden tener esos, por ejemplo, cuando hay trastornos, síndrome de ovarios poliquísticos, cualquier trastorno que afecta la parte hormonal, por ejemplo, pues, uno dice, hay mujeres con muchos vellos, hombres con ginecomastia, que es con seno y así. Sin embargo, ocurre un abrupto corte de esta escuela progresista de la sexualidad debido a la Segunda Guerra Mundial, porque esto fue paralelo a la Segunda Guerra Mundial y el régimen fascista, lo cual desplaza a este importante médico a Francia por amenazas y acoso. Desafortunadamente, el doctor fallece en 1935 por un infarto. Entonces ahí hubo como un retroceso, o sea, se perdió todo ese auge que llevaba. Sigue, Jess.
Entonces, esta escuela se retoma con otro médico alemán, Harry Benjamin, quien se radica en Estados Unidos empezando en el siglo XX. Benjamin es influenciado por el anterior médico que le comentaba y se convertiría en el gran referente de la teoría y la conceptualización de la transexualidad y los tratamientos reafirmantes de género. Específicamente, él se diferenció por el enfoque neurobiológico, alejando la idea de un trastorno únicamente psicológico. O sea, esto no es algo solo de mente, sino que también es algo biológico celular de cuerpo, ¿ya? Y por la resolución que este podía tener con las intervenciones anatómicas, proponiendo, categorizándolo como un síndrome. Entonces está el síndrome de Harry Benjamin, que es cuando uno no se identifica con su género y, o sea, no sé, por ejemplo, yo estaba leyendo y cuando una mujer queda embarazada, en el primer trimestre del embarazo se desarrolla la parte sexual, o sea, se define la parte del sexo del embrión, del feto, pero posteriormente, en los otros trimestres, hay una segunda parte en la identificación del sexo que es la cerebral, ¿ya? Entonces, hay personas, por ejemplo, los transexuales, yo puedo haber nacido con un sexo femenino, pero en el segundo trimestre segundo o tercer trimestre, no tengo claridad, se me, se me desarrolla la parte sexual, pero la cerebral, y puede ser masculina. Entonces, cuando el bebé nace, eso no se evidencia enseguida, obviamente, eso hay que esperar que el niño crezca, pero probablemente eso se da cuenta en la infancia y adolescencia. Por ejemplo, si yo soy mujer, no reconozco, si yo soy mujer, pero me identifico como hombre, yo no reconozco los senos como parte de mi cuerpo, o sea, no lo reconoce. Así le pasa a los hombres trans, a las mujeres trans, perdón, que son fenotípicamente masculinos, tienen pene, pero no lo reconocen. O sea, para su cerebro, el pene no es un órgano para ellos, ¿ya? ¿Sigue, Jess? Hacia 1940 se empieza a utilizar la palabra transexualismo verdadero para denominar a los individuos que han cambiado de género de manera quirúrgica. Incluso para esta década, en 1941, ya existía también la primera suplementación de estrógeno de origen natural extraído de la orina de la yegua en gestación, llamada Premarin, ¿ya? Este médico ya adoptaba para entonces el concepto de la cirugía afirmante de sexo y se populariza entre las décadas de 1950 y 1960. Dentro del personal médico, el concepto de disforia de género, sin embargo, este cae en desuso en 1980 por la categoría diagnóstica de los códigos que yo les mencionaba, DSM, como trastorno de identidad de género, el cual se mantuvo hasta su cuarta edición de 1994. O sea, entonces, para esta clasificación diagnóstica, la identidad de género que no fuera la que nosotros creemos que, o sea, lo heteronormal, era un trastorno de identidad. Estaba dentro del capítulo del trastorno mental. ¿Sí? A pesar de ello, en 1979, Harry Benjamin publica el primer protocolo de abordaje para estos pacientes denominados, como lo ven acá, el cual ya se encuentra en su edición número 8, que será publicada en la primavera del 2022. O sea, ya hay un protocolo. Por ejemplo, yo estuve en un congreso de endocrinología y vino un endocrinólogo de Estados Unidos que era transexual. Ya, o sea, él venía como hombre, yo imagino que él nació como mujer. Y él dijo, yo soy transexual y manejo pacientes, y tienen todo un centro y manejan y explicaban todo el protocolo, desde el recibimiento, desde
o sea, le hacen un abordaje y, por ejemplo, él explicaba que cuando llegaban personas como que la sentían muy segura y, después de cierta edad empezaban el tratamiento enseguida con hormonas y eso, pero cuando eran muy jóvenes, 16 años, o sea, muy adolescentes y eso, primero le colocan como una evaluación por psicología y todo, para como que sea seguro la identidad que manifiesta el paciente. Y pues él también conversaba de muchos problemas, de la gran problemática que hay en el gremio médico con respecto a la atención de estos pacientes. Por ejemplo, aquí en Colombia, en una encuesta, hablaba, o sea, estamos muy mal. Las personas trans se han sentido maltratadas, discriminadas por el gremio médico. Por ejemplo, era ahí en el auditorio y él preguntó, ¿ustedes creen que mientras una persona reciba tratamiento hormonal para, para, para el cambio de género, debe recibir apoyo psicológico? Y casi todo el mundo levantó la mano y les dijo que no, y obviamente que no, porque eso no es un trastorno. Sigue, Jess. También, bueno, esto era lo que yo les explicaba, ya esto les expliqué, que estaba en el capítulo 5 sobre trastornos mentales y del comportamiento. Y bueno, también un cambio reciente se evidenció el 18 de junio del 2018, cuando la OMS publicó la nueva edición de su manual de enfermedades, que saca la transexualidad del capítulo 5 de trastornos mentales y del comportamiento, y pasa a formar parte del epígrafe denominado condiciones relativas de la salud sexual. Ya, entonces, esto era lo que yo les decía. ¿Sigue? Al hablar específicamente de Colombia, los derechos de la diversidad sexual dan un paso importante en 1981, cuando la homosexualidad es retirada del Código de Policía, donde estaba tipificada como conducta indebida. Imagínense. Sin embargo, en Bogotá desde 1940 ya había movimientos sociales los cuales defendían esta orientación sexual. Perdón, nos faltó un párrafo de la página anterior. Sí, no lo leí porque era lo que yo le había explicado ya. O sea, del Perdón, C10 y eso. perdón. Sigue, Jay. Aunque se encuentra bibliografía que habla de las primeras cirugías reafirmantes de género en el Hospital San Juan de Dios de la Universidad Nacional entre los años 1964 y 1977, llevadas a cabo por el Departamento de Cirugía Plástica a cargo del médico Felipe Cosma, y a partir de los estudios de psicoanalista Eduardo Leverde, se sabe por un artículo de El Tiempo publicado en 1992 que la primera intervención llevada a cabo en Colombia data desde 1952, o sea, desde mucho antes, realizada a un hombre trans en Pasto. El artículo, sin mucho detalle, refiere que el doctor Parra llevó a cabo la intervención sin complicaciones y que el paciente, quien había ingresado bajo el nombre de María, tuvo egreso con el nombre de Carlos. ¿Sigue? Posteriormente se encuentra la escritura y la implementación de la Constitución de 1991, que es la Constitución que está, donde se dio más valor y acogida a los derechos individuales, abriendo un camino diferente a la heterogeneidad sociocultural. Por otro lado, en un estimado de la registraduría, se dice que 766 personas habían cambiado su sexo en su documento de identidad entre el 2016 y el primer trimestre del 2018, un derecho legislado en 2015. Sin embargo, llama la atención que en Colombia existe la restricción de solo poder hacer este trámite 2 veces como máximo y con una diferencia de 10 años entre uno y otro. Jurídicamente han existido avances importantes en la última década desde el acceso a la salud y el no requerir tarjeta militar en el caso de las mujeres trans, y el cambio de categoría de sexo en el documento de identificación al cumplir la mayoría de edad. Eso yo creo que son cambios importantes. Es un poco de estadística de acá. ¿Sigue, Jess?
De hecho, en un reciente fallo del cuarto juzgado administrativo de Bogotá, llevado a cabo el 21 de enero del 2022 de este año, se dictamina a la registraduría hacer efectivo el cambio de masculino no binario no especificado en el documento de identidad en la sección de sexo, reconociendo jurídicamente por primera vez a una persona no binaria. En cuanto al material del artículo que vamos a ahora empezar a leer, ya esta era como una parte de la introducción, se hizo una selección de textos escritos por diversos cronistas españoles. O sea, sí, si quieres ponga el mapita, Jess. Selección de textos escritos por diversos cronistas españoles, o sea, en el contexto del siglo XVI y XVII, recopilando por diferentes autores, donde, donde las regiones son las que se ven ahí en la pantalla: Santa Marta, Cartagena, Urabá, Darién, Puerto Viejo, Perú, el Amazonas, o sea, coge Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. Otra cosa que hacen aclaración en el artículo con el material de estudio es que obviamente o sea, el texto a veces puede ser, o sea, puede ser muy fuerte y las imágenes, entonces yo no quiero que se vayan a sorprender ni se vayan como a impactar. Y también hay que tener en cuenta en el contexto social que estaban ellos, ¿ya? Tanto los españoles como los indígenas de esta época. Jess, si quieres ya quita la presentación y vamos al artículo. Jess, Voy, estoy tratando de poner el artículo. Dame un segundo. ojalá sí se deja presentar, ¿verdad? Yo creo que sí, espérame, espera. El artículo yo se los voy a compartir para que todo el mundo lo lea con calma. Vamos a tratar de ubicarlo en los textos puntuales de donde está el... ¿Ya lo pueden ver? Sí, voy buscando la página 631, Jess. O sea, no tiene esa cantidad, pero está numerado ahí así. Ahí sale, 631. No. Por Acá ahí. está. Ujú. Sí. Jessy, ¿tú me puedes ayudar con leyendo donde dice análisis del material? Leo todo el párrafo. Bueno, voy leyendo. Dice, análisis del material. En las siguientes crónicas se encuentran relatos desde la perspectiva del cronista español acerca de las costumbres de diferentes comunidades indígenas y esclavos afrodescendientes. Cabe aclarar que están escritas desde un pensamiento judeocristiano con palabras y lenguaje que ahora, en nuestra actualidad, ha quedado olvidado o que puede ser reprochable en la descripción de los individuos. Por ello, se irán desglosando poco a poco los textos, subrayando aquellos extractos de mayor importancia o aplicando negrilla a las palabras que requieran interpretación o definición para su mayor entendimiento. Por otro lado, en cuanto a las aseveraciones censurables de las citas, se recomienda discernir el contexto histórico de las citas del objetivo del artículo. Gracias, Jess. Entonces aquí un poco más de introducción crónica sobre los indígenas.
Los españoles llamaban vicio, pecado nefando o sodomía al crimen a quien alguien podría caer desperdiciando su semilla. Es decir, las prácticas sexuales fuera de lo heterosexual y fuera de lo único fin reproductivo, primordialmente el sexo oral y anal entre individuos masculinos, como lo retrata el siguiente testimonio arqueológico. Ahí lo pueden ver. Lo quitaste, que esa es una cerámica Wangala, una pareja masculina en posición de cúbitos supinos uno sobre otro. Bueno, ese. Estas experiencias son relatadas incluso en las localizaciones españolas más antiguas en el Golfo de Urabá. Eso está entre Panamá y Colombia. Sitio donde se erigió el fuerte de San Sebastián y se fundó en 1510 la primera ciudad en el continente de América, la famosa Santa María de la Antigua del Darién. En este lugar fue donde los españoles, comandados por Vasco Núñez de Balboa, que en su búsqueda del Mar del Sur, el Pacífico, se encontró con unos indígenas descritos como sodomitas y dedicados al pecado nefando, como lo relata López de Gomora. López de Gomora fue quien escribió esta. No sé quién, un voluntario que quiera leer el número 1. Yo. Dale. En esta batalla se tomó preso a un hermano de Torecha, en hábito real de mujer, que no solamente en el traje, pero en todo, salvo en parir, era hembra. ¿Sigo? No, está bien. Gracias, Lili. Entonces, como podemos ver, o sea, este español estaba escribiendo que habían tomado preso a una persona, o sea, para ellos era un hombre, pero que, o sea, tenía apariencia de hombre, pero en realidad era una mujer, ¿ya? Porque podía parir. Del resto, todo lo demás es lo que Creo yo que era al entiendo. revés. No, Al revés. vamos a leerlo bien. ¿Quién lo lee otra vez? Yo entiendo que era una mujer vestida de hombre. No, era O al sea, revés. con Un un hombre rol vestido de masculino. mujer. Un hombre vestido de mujer que Léelo era otra vez. mujer en todo, salvo que no podía parir porque era hombre. No, Sí, léelo entendí otra lo vez. mismo que Graciela. Léelo otra vez, Graciela, tú. Léelo, Graciela. En esta batalla se tomó preso a un hermano, O sea, era un hombre. de Torecha, en Ujú. hábito real de mujer, o sea, vestido de mujer, Ah, bueno, pues. que no solamente en el traje, o sea, no solamente en lo que se ponía arriba, pero en todo vivía como mujer, salvo Ah, en parir. ah, Era bueno, hembra sí. en todo, Sí, 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 sí. salvo que no podía parir porque era hombre. Ajá, ajá. Sí, 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 es así, Lili. Graciela. Listo, entonces, ¿quién quiere leer el segundo? Leo. Sí. Dice, son los indios del Darién y de toda la costa de Urabá y nombre de Dios. Son ellos celosos y ellas buenas de su cuerpo, según dicen algunos. Tienen mansevías públicas de mujeres y aún de hombres en muchos cabos, que visten y sirven como hembras, sin les ser afrenta. Antes se excusan por ello, queriendo de ir a la guerra. O sea, estos eran hombres que se vestían como mujeres. O sea, servían, o sea, tenían un rol femenino. Y nadie les afrentaba por eso en su comunidad. Bueno, voy a leer que dice acá abajo. Es clara la explicación de que estos individuos no tenían simplemente prácticas sexuales homoeróticas, sino que cumplían tareas, tenían vestimenta y estatus que los identificaban como género femenino en la organización social e incluso para la mirada externa. Sin embargo,
aquellos individuos desencadenaron la más cruel intolerancia, como lo contó el cronista y se observa en la figura 6. Sigamos, Jess. O sea, ellos en su comunidad no tenían problemas ni eran aceptados. Y creo que al revés, ellos tenían como un estatus más alto que otros. Sí, esto me pareció muy cruel, como lo dice el texto. Aperramiento de las mujeres trans. ¿Quién quiere leer el tercer texto? Dice aperreo, ya va, un momento, pero ahí dice una palabra rara, ¿no? Ajá, aperreo. Pero es que se lo usa con los... O sea, Les PU. tiraban los perros, les Sí, tiraban sí. los Ujú, perros. sí. Aperreo Balboa 50 tal que halló allí y luego quemólos, informado primero de su abominable y sucio pecado. Sabida por la comarca, esta victoria y justicia le traía muchos hombres de sodomía que los matase. Y según dicen, los señores y cortesanos usan aquel vicio y no el común, y regalaban a los alanos, pensando que de justicieros mordían los pecadores. Huían los indios de miedo de los perros, a lo que dijeron, y principalmente por el trueno, humo y el olor de la pólvora que les daban en las narices. Qué El triste. aperreamiento era un castigo ejecutado con perros de presa, utilizado por los conquistadores españoles, en especial contra indígenas enemigos. Sí, si quieres leerme el otro párrafo, César, por favor. Para continuar, las siguientes citas se agrupan por la claridad de la descripción en cuanto a lo referente del rol y expresión de género dentro de las comunidades, como la aceptación en la vida pública a pesar de la fácilmente apreciable aversión de los cronistas ante estos individuos que para ellos tienen el papel de transgresores del orden o aberraciones. Bueno, gracias, César. Ahí, Entonces, sí, dime. ahí en la imagen que presentaste, ahí se ven los perros. Sí, Sí. sí, es algo muy cruel y yo quiero que veamos, o sea, yo me trato de imaginar ese contexto de ese momento y, o sea, ellos hacían eso en el nombre de Dios y yo creo que más adelante dicen que Dios, o sea, ellos pensaban que Dios se lo iba a agradecer, la reina, no sé qué, y mira que ellos hablan de colocar un orden y ellos fueron los intrusos, o sea, estas personas, estos indígenas aceptaban, o sea, lo que hemos aprendido ahora en el movimiento, tenían más amor hacia el prójimo porque los aceptaban, no discriminaban, no los atacaban y no eran vistos como algo raro, algo extraño. No les pasa eso a ustedes. El que quiera comentar, hable, reflexiona, porque le debe reflexionar sobre esto porque a mí me impresionó, o sea, yo no pensé que así era. Yo no pensé que existían con esa naturalidad, no sabía Exactamente. que existía tanto y que Exacto. sabía sí de la crueldad de los conquistadores, eso sí sabía, pero no sabía que se habían dedicado tanto a ese tipo de persecución. Pensé que era general, digamos, a todos los indígenas, pero no específicamente con ese viso sexual. O sea, sí, porque aquí son dos puntos que llaman la atención. Primero, ese que tú dices, aunque, pero igual a mí me sorprende más que en otras comunidades donde no hay esa influencia religiosa que o sea, como lo que nos crearon a nosotros desde niños de la ideología de género, si lo aceptan con normalidad.
Ya, Cindy. que yo, dime. No, perdón, termina. No, que yo lo que iba a decir que yo creo que si nosotros estuviéramos en nuestra posición anterior, antes de aprender sobre estos temas, yo creo que nosotros fuéramos vistos igual que la actitud de los españoles, como que uno dice, ay, no, esos indígenas aberrantes, o sea, como haciendo despectivo contra ellos. Ya, César, ese era mi comentario. Cindy, perdón, pero por lo menos yo recuerdo que la anciana Tess compartió un artículo donde ella hablaba de las comunidades esta de 12 espíritus que mencionabas al principio, ¿no? De esta presentación. Y más bien en ese artículo que ella compartió, dice es todo lo contrario, esas personas sufrían dentro de las comunidades indígenas. Y a eso es a donde está apuntando ahorita el mensaje, porque cuando tú colocas el peso de la homofobia en el cristianismo de estos españoles, entonces estás asimilando, o sea, estás asumiendo de que el cristianismo es el problema y el problema no es el cristianismo, el problema está en la persona, en todos nosotros como seres humanos. Nosotros nacimos pecadores desde el vientre de la madre. Eso lo dice el Salmo 51. Entonces, o No, sea, eso sí es importante lo que tú acabas de decir, porque igual los indígenas tampoco eran color, o sea, no eran buenos, porque por ejemplo, estaba leyendo y cuando cierta mujer tenía 6 hombres, obligaban a uno a cambiar de género. O sea, así el niño no quisiera ser mujer, lo obligaban a cumplir el rol de mujer. Y yo me imagino que eso es lo que traeran violaciones y represión, ¿sí me entiendes? También a este tipo de comunidades castigan mucho a las mujeres, le hacen, les amputan el clítoris, le castigan, las violan, o sea, igual esto no es como un tema, o sea, yo no lo quiero llevar como a la profundidad de lo que se viene estudiando, porque igual no daría el tiempo para hacerlo así. Yo simplemente quería mostrar lo que está en el artículo, ¿ya? Y pues a mí sí me sorprendió eso, porque o sea, a mí me sorprende el punto al que quiere llevar el artículo y es que no, eh, mm, o sea, no eran algo como, no rechazaban a las personas con una ideología de género distinta ya. No, Cindy, no Sí, las más rechazaban. que nada, claro, más que nada que uno piensa que son cosas que han surgido últimamente. Exactamente, Y esto lo que presenta es que es una cosa que ya venía de hace siglos y siglos, pero que claro, exactamente. se había enfocado de otra manera, ¿no? Eso es lo que yo quería decir, porque Ok. este más que todo, este es un artículo histórico. Cindy, Dime. y es que en los estudios que la anciana te presentó, bueno, no recuerdo exactamente cuál, pero este, esto se aceptaba, en las culturas se aceptaba antes, mucho antes, al principio, este tema de la homosexualidad. O sea, no era algo normal. Ya las personas han venido sufriendo, es en el momento que ya se comienza a discriminar, a ver esto como una aberración, como una patología. no, más bien lo contrario. La anciana Tess dijo que en ese momento la cultura griega y la cultura romana, y antes de eso, las que le precedieron, la babilónica y la persa, esas culturas eran altamente homofóbicas. El paganismo es homofobia. La homofobia es paganismo. O sea, ellos no eran aceptados, nunca lo fueron, y esa es la lucha que ellos tienen hoy en día por ser reconocidos, por ser aceptados. Inclusive muchas de las ramas del feminismo radical, porque también el feminismo radical está dividido, muchas de ellas no aceptan a las mujeres trans, ¿ya?
Entonces, y tienen una lucha con eso. Por ejemplo, van a permitir ahora que las mujeres compitan con hombres en los deportes. Ahora vamos a dejar que las mujeres compartan el baño con hombres y cosas así. Y son mujeres que tienen esas posturas homofóbicas. Entonces, no, más bien al contrario, nunca fueron aceptados, siempre han sido discriminados, ¿ya? Y estas personas que relata esta revista y lo que antes dijo Cindy, esas personas sí, ok, podían vivir allí, pero fíjate que la revista dice que ellos tenían ciertos roles de género asignados, ¿ya? Entonces allí ya tú estás viendo el rasgo de la homofobia. El cielo no es así, en el cielo no hay género y esa es la lucha que ha tenido la enseñanza para que la gente entienda desde el 2020 en la escuela de Brasil. En el cielo no hay género, ese no es el cielo. Y que tú aceptes a alguien no quiere decir que tú no estás cometiendo un acto de homofobia contra esa persona. Ah, César, ya me acuerdo. Cuando la anciana te hablaba de en la cultura griega, cuando de los maestros tomaban a un joven y lo educaban y ellos tenían una relación. Y cuando Sí, ya ese joven ya cumplía cierta edad, creo que eran 23, él tenía que hacer lo mismo. Y ya cuando cumplía los 30 le asignaban una mujer. Pero sí, lo que resaltaba la anciana Tess era el odio hacia lo femenino. exacto, homofobia. Homofobia, sí, correcto. Gracias, Este, César, por aclarar. me tengo que ir un momentico, pero ya regreso enseguida, 2 minutos. Si quieren pueden seguir hablando del tema. César, tú hablaste, y ahora ya no me acuerdo exactamente, la última expresión que usaste, a ver si tú te acordás, porque mi memoria, que no me quedó claro esa última frase, pero ya no me acuerdo cuál era. La última frase. Que esa es o sea, que es la lucha que ha tenido la Lanzarote desde el año 2020 con el cielo, que no hay género en el cielo. Eso. Creo que eso fue lo último que dije, sí. Ya, no sé. No, eso no me genera ninguna duda, no sé. Fue algo que me generó una duda, pero ya no me acuerdo. Ya. Que tú aceptes a una persona Eso, conviviendo contigo en tu eso. comunidad, eso no quiere decir que tú no tengas homofobia. Por ejemplo, aquí en Antioquia, en el departamento donde yo estoy viviendo, hay una ciudad que se llama Santuario y esa es una ciudad emblemática porque allí literalmente hay un santuario de mujeres indígenas trans y son aceptadas entre comillas en la comunidad. Pero si tú escucharas cómo esa gente, y eso está reportado en la BBC, y yo creo que yo lo compartí por el foro, sí, del Ministerio de Colombia. En ese comentario de la BBC, mini documental, pues, la gente se refiere a ellas como si fueran, no sé, trabajadoras sexuales o como si fueran Algo mujeres raro. siempre inferiores. O sea, son mujeres literal y son tratadas inferiores. De hecho, el trabajo que le asignan, ellas no consiguen trabajo. ¿Tú crees que si de verdad la sociedad, el mundo fuera de Dios, de verdad fuera amorosa con el prójimo, ellos les asignaran un trabajo decente, ellos les dieran educación, pero no, eso es mentira. Allí las designan a ellas para recoger cosas de café, ¿me entiendes? Granos de café, semillas de café. Ese es el único trabajo al que ellas puedan aspirar. Educación, cero. Acceso a la salud, nada. Entonces, ese es todo el punto que ahorita la ancianato está tocando y nosotros tenemos que sacarnos la idea de que el mundo ama a las personas homosexuales, de que el mundo ama a las mujeres, porque eso es mentira. El mundo está igual de enfermo que nosotros y Sí, la claro, lucha que tiene Dios con el ser humano es de cambiar su corazón. claro. Ahora, Ya volví, ya volví. otra duda que me queda antes de que empiece Cindy de nuevo.
mujer trans quiere decir, es lo que, a lo que se cambió, y hombre trans, Ajá, o sea, sí, mujer trans es que era hombre y se cambió a mujer, y hombre exacto, sí, trans es que era mujer y se cambió a hombre. Es exacto, el resultado final. sí. Está perfecto, gracias. Bueno, Yo quería que recordáramos un poco el estudio que no recuerdo quién hizo, si fue la anciana Tess o la anciana Terry, cuando hablábamos de la Torre de Babel, que se distribuyó el pecado por todo el mundo y que hablábamos de que el pecado que se ha arrastrado por diferentes culturas es precisamente el sexismo. Entonces, cuando César decía que pues no debemos argumentar esa homofobia en la religión, lo cual estoy de acuerdo porque es algo que de lo que se ha hecho énfasis mucho, es que no importa el argumento que usemos, ¿sí? Es decir, de pronto acá, sí, los españoles en algún momento pudieron usar ese argumento, pero lo que había detrás de eso no era realmente su fe o su culto, o lo que consideraban sagrado no era la religión, sino realmente eh, el culto al odio por el otro, a la homofobia, al sexismo, a la discriminación y al abuso, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de justificar ese tipo de abuso y una de esas formas ha sido de justificarlo, ha sido la religión, pero no quiere decir que esa sea la verdadera razón por la que existe ese odio y esa homofobia, sino que es realmente a lo que nosotros le rendimos culto, y digo nosotros porque tanto el mundo como muchas religiones le han rendido culto es a ese odio y a ese sexismo por encima de realmente querer conocer el carácter de Dios. Entonces, así eh, es. sí, como para concluir, pudieron ser muchos argumentos, pero lo que estaba detrás de eso no era realmente eh, un argumento cristiano, realmente cristiano, sino que así como el darwinismo social lo veíamos, así como el nuevo ateísmo se coge de una teoría y se aferra a ella para defender su sexismo, así muchas personas cristianas se aferraron a frases bíblicas para defender su sexismo, pero no quiere decir que la religión sea la culpable de eso, sino lo que la cultura consideraba sagrado, que era realmente ese odio hacia el otro, lo que lo movía, no la religión. O sea, como para aclarar ahí que no es el motivo la religión, pero que muchas culturas sí se amparaban en eso para practicar ese tipo de segregación. Y también que en esa sociedad de esos indígenas no era que antes de que llegaran los españoles estaban bien. Eso no es así. O sea, en este artículo te están reflejando una realidad con la que por lo menos el mensaje está en desacuerdo. Y también, y es que la anciana Tess también lo dijo en un artículo, yo lo tengo que buscar, pero es que esas comunidades dos espíritus no la pasaban bien en las comunidades indígenas, ellos eran altamente discriminados, o sea, el problema de la homofobia no solo estaba en los españoles, estaba también en la misma comunidad indígena, pero este artículo no lo deja ver así, lo pinta de forma diferente. Bueno, lo que está en los números y como en cursiva son los textos, o sea, por eso es que hay palabras que no entendemos y que se lee como raro, ¿ya? O sea, este artículo se basó en texto, en crónicas de la... Igual, el objetivo del artículo es mostrar que no había, o sea, que no había esa homofobia como lo había. Pero, o sea, toca comparar y eso porque igual, como te digo, no es que la pasaban bien, porque ellos también tenían muchos problemas. Ellos, como te decía, a veces obligaban a una persona a cambiar de rol.
Y pues eso tampoco está bien, porque si yo tengo mi identidad definida y que me obliguen a cambiar de rol, debe ser muy horrible. También a la mujer, o sea, el trato es muy feo también. Pero, o sea, estos textos son textuales. O sea, yo no sé Sí, si quizás. logran ver el cambio de letra y pues ellos se basan en eso, porque el objetivo de este artículo, o sea, y hay muchas partes que yo no les puse ni en la diapositiva ni se los leí, porque primero pensé, siento que de pronto o sea, el objetivo no es explicar como en biología ni nada de eso, pero yo, que ya me leí todo el artículo, por ejemplo, comprendí que eso no es algo, o sea, que ya eso es algo genéticamente que nace, o sea, que tiene cambios anatómicos de las personas trans y no trans, ¿sí me entiende? O sea, no sé cómo expresar o sea, lo que yo quiero decir es que con los avances científicos que han habido, que la sociedad de endocrinología está haciendo mucho énfasis ahora en esto, enfocándose en esto, es para quitar esa discriminación y ese problema de creer que la ideología de género es algo patológico, abriéndole a los médicos que sean como más receptivos y tratemos o sea, con humanidad a todas las personas. O sea, así como yo trato al diabético, al hipertenso, o sea, poder recibir a una persona trans que me diga, mira, yo no me siento identificada, me quiero cambiar, ayúdame, como, porque es que es todo un protocolo de manejo donde las personas se someten. No, la cirugía es lo que uno más ve así, pero no, es tratamiento hormonal, ¿ya? Y ese tratamiento hormonal también tiene consecuencias en la salud y también generan cambios. Entonces, o sea, a mí me pareció excelente el artículo porque en la parte médica, o sea, ¿cuántos médicos no hay? Por ejemplo, si era en la sala, miraban muy raro yo le mandé creo que una foto a Yesenia, ¿te acuerdas, Yes? No, no te dije a ti, yo creo que te dije. O sea, miraban súper raro al conferencista que viene de Estados Unidos y todo como que miraban, o sea, yo veía a los de al lado así como que comentando y se equivocaban en las preguntas que él hacía porque estábamos muy mal enfocados. Y pues Sí, a mí me pareció Yo, excelente el artículo y interesante. Igual yo creo no, que es yo no voy al importante. día, yo no voy al día con los estudios de la anciana T, entonces no, no pude de pronto hacer de pronto una salvedad o aclarando cuál era el punto. Sí, yo pienso digamos, cuando se habla desde tu punto médico y de la biología y cómo ha avanzado el tema para reconocer que no es una patología, eh, esos datos eh, los podemos tomar. De pronto lo que veo que se genera la discusión acá es cuando leemos estos textos y nos hablan como tratan de polarizar el tema y decir, bueno, los españoles fueron los malos y los indígenas estaban muy bien. Y de pronto ese es No, el punto en el que se genera la discusión y que debemos nosotros ir haciendo el filtro y mirando y revisando junto con los estudios que ya tenemos hechos, pues no tener ese sesgo y recordar esos temas que ya hemos visto, donde reconocemos pues que lo que decía César, que no es a través del cristianismo que llega realmente el sexismo y la homofobia, sino que es a través también de las culturas paganas, ¿no? Que realmente eh, se distribuye esta forma de pensamiento y ese culto, ¿ya? sí, sí, me parece bien. Pero sin embargo, aquí al final del artículo yo creo que explican también de las partes como negativas de los indígenas. Bueno, no sé, vamos, entonces seguimos leyendo. Igual este es algo histórico, algo... Vale. Exacto, para mí lo más válido de lo que hemos visto hasta ahora es el hecho de que ellos enfrentan a la comunidad científica
con el hecho de que esto no es una cosa nueva, sino que es una cosa que viene de siglos atrás. Entonces quiere decir que no es como lo presentan, de que es la moda, de que ahora quieren cambiar. No, es una cosa que viene de siglos y siglos, nada más que no se había aceptado y tenían las consecuencias, como estamos viendo, de todo tipo de vejámenes y de agresiones tremendas, pero era una cosa que era natural desde antes, entonces que no hay que verlo como una patología, como una enfermedad, como una disforia, sino que es algo realmente natural. Y bueno, y obviamente presentan estas crónicas de los propios conquistadores con todos los sesgos que tenían los españoles en aquel momento, es lógico, o los portugueses. Ajá, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, Yo, así como dijo Graciela, yo también lo estoy viendo así desde ese punto de vista. sí. Vamos a seguir leyendo porque si no nos atrasamos. Creo que. Fernández de Oviedo escribió refiriéndose a los indígenas de Puerto Viejo en el Ecuador. Este es de los indígenas de Ecuador. Todos los más indios capitán en la costa son sodomitas abominables. Usan con los muchachos. Andan muy enchaquirados, ornados de sarteles con muchos joyuelos de oro. Bueno, esa imagen es como grotesca, pero ahí dice la referencia que cada quien lo lea. Entonces, en la figura 7, como en la cita anterior originaria del territorio ecuatoriano, se muestra el tronco en los miembros inferiores de un personaje masculino con el ano dilatado. En la frecuente, no quiero leerlo. Entonces, Fernández de Oviedo contó sobre la existencia de los sodomitas entre los indígenas de la cueva de Urabá, como transcribió Gustavo Arango en su novela Santa María del Diablo. Entonces, este es un pedazo del texto. En esta provincia de Cueva hay asimismo sodomitas abominables y tienen muchachos con quienes usan aquel nefando delito y los traen con nahuas o en hábitos de mujeres y se sirven de los tales en todas las cosas y ejercicios que hace a las mujeres. Así en hilar como en barrer la casa y en todo lo demás. Y estos no son despreciados ni maltratados por ellos. Y al paciente lo llaman camayoa. Y los tales camayoa no ayudan, no veo la... Los tales camayoa no ayudan a otros hombres sin licencia del que los tiene. Y si lo hacen, se les castigan con la muerte. Algunos principales que incurren en este error deponen sarteles y puñetes de cuentas y otras cosas que por arreo usan las mujeres, y no se ocupan del uso de las armas y hacen cosas que los hombres ejercitan, sino como es dicho en las casas femeniles de las mujeres. Los camayoas, que eran estas mujeres trans, son muy aborrecidos por las mujeres, pero como estas son muy sujetas a su marido, no osan hablar sino pocas veces o con los cristianos porque saben que les desplace tan condenado vicio. O sea, por ejemplo, mira que ahí muestran diferentes situaciones. O sea, eran aborrecidas por las propias mujeres. Claro, porque le sacaban la Sí. exclusividad. En todas las citas pueden apreciarse cómo en pueblos indígenas de diferentes lugares geográficos y como visiones convivían sin vergüenza o estima social de individuos no binarios dentro de la vida cotidiana de la comunidad, además de la vida pública. Tenían vestimenta, cabello y joya, expresión de género, semejante a las de las mujeres cis. Las mujeres cis es... o sea, que nacen mujeres y mujeres.
O sea, un cisgénero es una persona que tiene sexo biológico de hombre o de mujer y que al mismo tiempo su orientación sexual también es heterosexual, ¿ya? Es eso, una persona cisgénero, ¿cierto? Sí. Ok. Adicionalmente, se relata cómo desempeñaba las labores atribuidas a las demás mujeres cis, como hilar, barrer la casa, moler maíz o cocinar, que ese es el rol de género. Por último, se resalta en negrilla el nombre Camayoa, entendiendo cómo denominaban a los individuos en su misma comunidad, lo cual podría indicar la aceptación de un tercer género. Ya aquí viene otra cita, por otro lado, de los indígenas de Santa Marta, ese es donde yo soy, contó el mismo López de Gamora. No sé si quieres leer, César. La 6. ¿Dónde dice? 6. Ah, ya. El Eh, texto. Muchos hombres visten camisetas estrechas, cortas y con medias mangas. Ciñen faldillas hasta los tobillos y atan al pecho unas capitas. Son muy y precianse de ello. Los sartales que traen al cuello ponen por joyel al dios Priapo y dos hombres, uno sobre otro por detrás, relivados de oro. Tal pieza de aquellas hay que pesa 30 castellanos. En Zamba, que los indios dicen Nao, y en Gaira, crían cabello y tapan sus vergüenzas como mujeres, que los otros traen coronas como frailes, y así lo llaman coronados. Los que guardan virginidad allí siguen mucho la guerra con arco y aljaba. Van a casa solos y pueden matar sin pena al que se lo pide. También se refirió a Santa Marta el padre Fray Pedro Simón cuando relataba: el pecado nefando era entre ellos el acostumbrado, y estaban tan enviciados en él que, para incitarse más a cometerlo, tenían sus templos llenos de 1000 abominaciones y horrendas figuras en orden a esto. Y se refuerza lo anterior según lo que se entiende de la lectura de Juan de Castellano acerca de la misma región. Aquí está otra lectura, que es la número 8. Son gente entre sí tan deshonestas que las espaldas andan mal seguras, y en cualquier lugar lao y oculto se hallan muchos priapos mal de bultos. Esto sí ya es del autor. Son claras y directas las referencias al sexo homoerótico y la importancia de este. Tanto así que en los lugares importantes de culto, como los templos, había alusión a las prácticas y rituales con esculturas como la figura 8 y 9. Ahora se las mostramos. Además, se lee en la primera cita de este territorio sobre la existencia de individuos con una expresión de género feminizada, quienes estaban presentes y tenían un papel respetado de culto específico en los templos. Este era una estatua que muestra el mal de bulto. O sea, que tenga el pene grande. Aquí hay otras figuras muy ilustrativas ya. Es interesante que las esculturas que visitaban fueran descritas como priapos o abominaciones. En primer lugar, entendiendo que el pene es visto desde la cosmovisión tairona como la virilidad, la fuerza y la fertilidad en los campos, sí, pues había esculturas en templos alusivas a hombres con grandes falos que expresaban prosperidad y buena suerte, como lo mostraba la figura que vimos ahorita. Estas son las descritas por los cronistas como priapos. Ya, estos eran los priapos, lo que nos traslada a la época greco-romana, donde el dios Priapo y los hombres a semejanza de él eran mal vistos, incluso explicando así el porqué las grandes esculturas en mármol renacentistas como el David tenían un tamaño de pene pequeño con respecto a sus cuerpos. Dicha creencia continuó incluso hasta instaurarse la expresión mal del bulto,
utilizada con el fin de patologizar dicha proporción anatómica. Por último, se observa al parecer un grado de importancia hacia prácticas sexuales homoeróticas, las cuales estaban también representadas en el templo, puesto que, según la cita, eran frecuentes de encontrar. Y existía una pieza manufacturada en oro, la cual pesaba aproximadamente 138 gramos. Como ejemplo de estas representaciones, en la figura 8, la que está arriba. Aquí ya está la 9, ya casi acabamos. ¿Quién quiere leer la 9? Yo lo leo si querés. Sí. Entre los laches tenían por ley que si la mujer paría 5 varones continuados sin parir hija, pudiesen hacer hembra a uno de los hijos a las 12 lunas de edad. Ay, qué cosa más espantosa. Eso Ajá. es en cuanto a criarlo e imponerlo en costumbres de mujer. Y como lo criaban de aquella manera, salían tan perfectas hembras en el talle y ademanes del cuerpo que cualquiera que los viese no los diferencian las otras mujeres, y a estos llaman cusmos, y ejercitaban los oficios de mujeres con robusticidad de hombre, por lo cual, en llegando a la edad suficiente, los casaban como mujeres. Ay, qué horrible. Como mujeres, y preferíanles los laches a las verdaderas, de que seguía de que la abominación de la sodomía fuese permitida en esta nación del reino solamente. Tal era melindre con que se ponían la manta y los que demostraba en los visajes al tiempo de hablar con otros hombres. Eso no lo entendí. Yo Semejante tampoco. a esto, pero ¿hasta ahí? No, sí, sí. Semejante a esto, Pedro Cieza de León también escribió en su libro La Crónica del Perú sobre unos indígenas en el Perú. Hablándoles yo sobre esta maldad que cometían y agravándoles la fealdad del pecado, me respondieron que ellos no tenían culpa, porque desde el tiempo de su niñez los habían puesto allí su cacique para usar con ellos este maldito y nefando vicio y para ser sacerdotes y guarda de los templos de sus ídolos. La crianza impuesta de las expresiones y roles de género hacia conceptos entendidos por el cronista como femeninos, que incluso influían las prácticas sexuales hacia lo homoerótico en niños y jóvenes con genitalidades masculinas, como se leerá en las dos últimas citas, se expone por primera vez en 1992 en 2 publicaciones como Crianza Invertida. Sobre lo expuesto como crianza invertida, se abordarán varias observaciones. ¿Sigo? Sí, si quieres, sí. En primer lugar, queremos especificar que no consideramos que estas personas puedan corresponder en un sentido estricto a una identidad transgénero propiamente dicha, ya que si bien se evidencia una costumbre que transgrede el binarismo de género y la heteronormatividad, no contamos con la versión en primera persona, ni podemos especificar que tuvieran libertad de elegir una identidad diferente en su comunidad a lo impuesto. Entendiendo esto, al ser impuesto, consideramos que esta tradición comparte una violencia específica hacia los infantes, como lo hacen muchas otras prácticas culturales realizadas en los niños de la Colombia prehispánica, así como deformaciones culturales de las cabezas, estrabismo forzado, ¡ay, qué espantoso! Estrabismo forzado, desvirgue a temprana edad por la madre u otro adulto, circuncisión masculina, ablación genital femenina, entre otros ritos de paso puberales sumamente dolorosos. Qué cosa más espantosa. Sí. En segundo lugar, observamos en las crónicas que estos individuos con roles no binarios, además de ser considerados y tolerados en esas sociedades y de cumplir papeles de esposas,
eran preferidas como cónyuges, así como eran criados deliberadamente de esta manera para ser sacerdotes y guardas de los templos de sus ídolos, cumpliendo funciones de carácter tan especial como las sagradas, cuidar templos y realizar rituales. Esto sugiere que estarían más cercanas a las divinidades, como se veía con los Verdace en la Esa fue la sección de primera. antecedentes. De esta forma se concluye que ambas citas muestran un estatus social e importancia especial de los individuos no binarios, para que se me fue, Las cosmovisiones indígenas, siendo ellos una no parte binarios, respetada. respetada y necesaria en la sociedad. De esta manera se evidencia una mayor amplitud en los conceptos de género de las culturas antiguas y sus prácticas, las cuales presentan una diferencia en la aceptación y dignificación de lugares no binarios del espectro del género en comparación con la sociedad occidental moderna. Son cusmos, son camayoas, son coronados, son dos espíritus, son cuando menos un tercer género con sus roles y expresiones de su respectiva sociedad indígena. Por último, los casos de hombre-mujer, necesito que suban, no son tan frecuentemente relatados y no veo más nada. Yo sigo. Gracias, Graciela. Por último, los casos de mujer-hombre no son tan No veo frecuentemente más. relatados. ¿Me escucha? Sí, No sí se puedo ver escucha. más nada. Graciela. Yo Sí. continúo, Graciela. Bueno, bárbaro. Muchas gracias. Por último, Al contrario. los casos de mujer-hombre no son tan frecuentes relatados como los de hombre-mujer, y por ello la relevancia de la expresado por Gándabo, pero Magallanes, sobre los individuos observados en la región del Amazonas. Este es el único texto que es lo contrario, que es el texto 11. Yo pensé que eran 10. Algunas indias hay también entre ellos que deciden ser castas, quienes no conocen hombre alguno de ninguna naturaleza, ni lo consentirían, aun cuando por eso las mataran. Ellas dejan en todo el ejercicio de mujeres e imitan a los hombres y siguen sus oficios como si no fueran hembras. Traen los cabellos cortados de la misma manera que los machos y van a la guerra con sus arcos y flechas y a la casa perseverando siempre en compañía de hombres. Y cada una tiene una mujer que le sirve con quien dice que está casada. Y así se comunican y conversan como marido y mujer. Se relata así de hombres trans, mujer-hombre, las cuales tienen roles, expresión de género y dinámicas sociales concordantes a la aparente identidad adoptadas por ellos, según el escrito del español. Similar a las que yo mencioné al principio, la Guame del Mojave, descrita en antecedentes. Esto coincidiría con la incidencia menor que incluso hoy reportamos de hombres trans, porque bueno, yo eso ahí no se lo mostré, pero hablaban de que es mucho más frecuente de hombres, o sea, mujeres trans que de hombres trans. Y la proporción creo que una en 10, o sea, no recuerdo el valor exacto, pero para que se hagan una idea es como decir que de cada 10.000 hombres hay una mujer trans y de cada 30.000 mujeres hay una mujer, ay, no sé cómo, o sea, es mucho más frecuente de hombres a mujeres, ya, mucho más frecuente, 3 veces más que de mujeres a hombres. Y la última cita es sobre una crónica sobre la comunidad afrodescendiente, es la única que hay. El padre Alonso de Sandoval, preocupado por la vida espiritual de los afrodescendientes recién llegados, los bozales, a Cartagena, sometió a estos a través de los interrogatorios o confesiones con la ayuda de otros afros, los cuales fungían como intérpretes. Este es el texto textual.
Y aún así bien consideramos que lo dice el padre Hernando Guerrero de nuestra compañía, parece convendría alguna vez preguntarle el pecado que en su relación e historia insinúa principalmente a la nación que blasona, que para ser maridos no tienen necesidad de mujeres, que los mismos que según Celio alaban en sí los lidios. Hallaron los padres en el reino de Angola muchos negros a quienes llaman chivando, y son grandísimos hechiceros, los cuales siendo como son hombres, andan vestidos como mujeres y tienen por grande afrenta que los llamen hombres. Tienen maridos como las otras mujeres y en el pecado que ofenden las mismas orejas oírlos. Son los mismos demonios, la cual, es que está como escrito raro, uno no sabe ni cómo leerlo, la cual abominación parece ser muy antigua en África, pues San Agustín, como refiere Gratiano, y San Posidón predicó contra ella al fin de su vida. Y en otras dice que la perdición de África había rompido en tan abominable torpeza, que los hombres se vestían de mujeres, trenzaban el cabello y se tocaban de manera que lo parecían. Y aún es considerable. Y para reparar mucho en esta parte, lo que varias veces he notado en esta ciudad de Cartagena y aún en otras partes, que en algunos días de regocijo, que varias naciones de negros se visten los hombres con trajes y hábitos de mujeres. También se desa el arbitrio del prudente confesor ver que la diligencia se ha con los carabelis, que más ha contado de ellos persona fidedigna y que ha estado en su tierra muchos años, que los mozos que aún no han tratado con mujeres son dados a bestialidad. De nuevo, es clara la narración sobre los individuos de genitalidad masculina en roles y expresiones de género entendidas como femeninas, ampliamente aceptados en sus comunidades. E incluso se refuerza la idea del estatus cercano a lo sagrado y de un posible tercer género, ejerciendo especialmente como hechiceros o chamanes y con su propio nombre como chivantes, quienes tomaban como insulto que los clasificaran como género masculino, por lo menos en el denominado como el reino de Angola. Obviamente la religión de ellos no es la religión cristiana. Puntualmente, en cuanto a la región de Colombia, sí es claro que en Cartagena, en la comunidad afro, era común el travestismo en festividades, así como que a los individuos masculinos vírgenes se les incitaba a las prácticas sexuales homoeróticas. Yo no sé allá en Yesenia, en el interior, pero por ejemplo aquí en la costa se da mucho eso, que en los carnavales y en fiestas patronales y todo eso, siempre nos falta quien se vista de mujer y haga payasada. O sea, eso me hace recordar que, o sea, eso como que sigue esa, o sea, se van heredando como ciertas tradiciones. Sí, lo que estaba mirando también acá es el tema de cómo desde muchos años atrás viene ese tema de, de, de poner al género un rol específico y el poder, por ejemplo, del falo, el poder que se le daba al hombre por su, entre comillas, masculinidad, ¿no? También es algo que podemos ver entre líneas acá en lo que en lo que estamos leyendo. Sí. Sin mucha más evidencia en el relato, podríamos pensar en este como rito de paso o como la imposición cultural del tercer género que tocábamos más arriba al hablar de crianza invertida. No sé quién más quisiera, o sea, ya aquí se acabando el relato, pero sería bueno como ver la discusión no es tan largo, como para entender la perspectiva que está mostrando el artículo y no confundirnos con los estudios que se van dando en el movimiento. No sé si tú, Jess, lo quieres leer o César.
Bueno, dice, el presente artículo no necesariamente introduce un nuevo conocimiento, pero sí pretende lograr una clara invitación a reflexiones interdisciplinarias y no comunes en nuestra cultura y quehacer diario como médicos. La relectura de las crónicas refuerza varias afirmaciones como que la sexualidad es un constructo social, cambiando sus conceptos y márgenes según el contexto temporal, cultural e histórico que desde las comunidades han interactuado. Que desde que las comunidades han interactuado, los humanos han tomado sus conceptos base para categorizar al otro y como consecuencia de ello se han heredado conceptos homogeneizantes y violentos hacia la diversidad sexual, que incluso se tomaba como normal en otras culturas locales, que son importantes los ejercicios de autocuestionamiento bajo los conceptos cambiantes y nuevas evidencias etiológicas y así el usar estas etiquetas proporciona pruebas de que las identidades no son una fase o invento moderno, aunque no se puede comprobar que esa gente con la misma experiencia o identidad, si se ve que los géneros no son dos polos opuestos y otras sociedades han tenido otros puntos en el espectro. Se destaca también cómo en los relatos de las crónicas no se evidencia en las descripciones de los españoles detalles que sugieren la presencia de alteraciones fenotípicas que coincidieran con individuos intersexuales cuando se referían a las personas no binarias de las comunidades. Tampoco, dada la aparente aceptación de las personas no binarias en sus comunidades y de estas en sus respectivos roles, no se percibe un malestar tal que se pueda interpretar como disforia de género en estos individuos. Por último, llama la atención la cantidad de crónicas donde se puede encontrar la transgresión del binarismo de género y prácticas sexuales no heteronormadas, pudiendo hablar de una incidencia mayor de personas no binarias en comunidades antiguas en comparación con la incidencia de la actual reportada, entendiendo la diferencia poblacional de las comunidades antiguas en comparación de las sociedades modernas actuales. Atribuimos a esta diferencia a lo que se consideraba como natural en la sexualidad según las culturas prehispánicas e incluso de la imposición de roles y prácticas sexuales por tradición, como la crianza invertida, lo cual podría interpretarse como violencia o bien puede reforzar la idea de la multifactoriedad para el desarrollo, exploración e incluso una posible imposición del género en los individuos en contra de las evidencias expuestas en etiología, alejándose en realidad de las teorías únicamente de incidencia neuroendocrina. Por lo tanto, se podría considerar que entre más se amplíen los conceptos y la exploración de la sexualidad como identidad, seguiremos reportando incidencias cada vez mayores de la población LGBT más y en especial de personas trans. Lo que nos lleva al presente, donde gracias a las actualizaciones como los cambios en el CIE 11 vigentes. La clasificación. Ajá, sí, que explicaste al principio. Mm. Vigentes a partir de este año, la comunidad médica tiende a la despatologización de las personas trans y enfoca la diversidad sexual como salud, lo que lleva a preguntarse, ¿está el talento en salud colombiano capacitado para tal? Desafortunadamente, las estadísticas expuestas en la introducción exponen que aún nos falta campo por recorrer en esta materia, así como un estudio del 2018 en Estados Unidos concluía que el entrenamiento en salud transgénero de residentes de endocrinología era subóptimo, al reportar que solo el 58,9% de los residentes referían inclusión en sus programas de entrenamiento. Además, los lineamientos para la atención en salud de las personas trans y no binarias en Bogotá, aproximaciones iniciales lo expresa como una necesidad.
Gracias, César. De No nada, sé, ya entendí, o sea, ya entendí cuál era el punto de traer ese tema a colación en esa conferencia médica. Ya, o sea, ellos allí no están realmente diciendo los indígenas son buenos y los españoles eran malos. No, ellos no no. estaban diciendo ellos. Ellos estaban, inclusive ellos hicieron una crítica allí a lo que era la crianza invertida y lo veían como una forma de violencia Ujú. hacia las personas de esa comunidad y también hacia las mujeres, o sea, del sistema general en sí. O sea, el punto del artículo era simplemente colocar como una especie de factor o de evidencia de la existencia de esas comunidades para ese momento, pero ellos Exactamente. están justificando la violencia que existía en esas comunidades, porque en esas comunidades indígenas sí existía violencia, como lo dice allí, o sea, con lo de la crianza invertida. No, y con las otras cosas también, y el sexo femenino también. Sí, Sí, es que ese es el, no, y mira que en lo que estabas leyendo en la discusión, que hablan de que sobre la creencia invertida, o sea, no solamente, o sea, esto abre el campo y todavía se están estudiando muchas cosas en la ciencia, pero no solamente es causa neuroendocrina, que era lo que yo le decía al principio, que desde que nace, desde que se produce la gestación, ¿ya? Sino que también puede estar afectada por la crianza. Aunque sin embargo, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de unos gemelos que a un sí, gemelo por accidente le amputaron el pene ajá. y lo quisieron como criar como mujer, pero él no se identificaba como mujer. Y después cuando se dio, o sea, cuando ya se reveló y se le explicó a él lo que pasó, yo creo que él intentaba buscar o sea, eso creó bastante, o sea, lo que yo quiero decir es que de pronto no es, o sea, de pronto pueden obligar a una persona a cierto rol, pero, pero sí tiene que ver mucho la parte neuroendocrina. Cindy, ¿de qué se carga la endocrinología? O sea, ¿qué significa endocrino? Eso tiene que ver con hormonas, ¿es eso? Sí, con las hormonas. Y Ah, acuérdate que la identidad de género tiene que ver mucho con las hormonas. O sea, ahí o- dice que, por ejemplo, si en el embarazo está muy expuesto a testosterona, eh, por ejemplo, si es un niño, nace mujer trans, ya. Porque son dos fases para la identidad de género en el embarazo. La primera cuando se desarrolla el sexo y la segunda que es el desarrollo del sexo cerebral. claro, pero, o sea, yo, por ejemplo, aquí ya está súper complicado, por lo menos para mí, porque yo de lo que recuerdo que el anciano Parminder enseñó, eso fue en 2021 diciembre, creo, o no, a mediados del 2021 por allí. Él habló sobre Dean Hammer, que era un supergenetista en los Estados Unidos, que era una suprema autoridad en el tema de la homosexualidad. Y de hecho, ese científico en sí, él es homosexual. Y el científico se dedicó a estudiar el gen gay. Dean Hammer se llama. Y el anciano Parminder dice de que el gen gay sí existe un gen Sí, gay. sí. Y aquí en el artículo está, Pero aquí, él dice que no es del todo hormonal, o sea, él dice que es más bien una combinación de muchísimas cosas, o sea, es químico, es hormonal, pero no, también sí, está de celular. acuerdo, pero yo te converso de lo que ya más o menos he leído, pero no te puedo decir todo porque no sé. Ah, ok, Pero sí, pero sí hay un gen. Y por ejemplo, mira, aquí está la relación que yo les decía. Eh, afirma que la transexualidad de varón a mujer se produce en una relación de 1 a 1000, mientras que la transexualidad de mujer a hombre en relación de 1 en 30.000. O sea, es bastante la diferencia. Por eso es que tú ves más
mujeres trans. Ahí, por Ah, ok. ejemplo, en el artículo, ahí está lo del gen. Y lo ponen, lo nombran. Aquí está. Aquí dice, aunque se afirma que la identidad de género no es cromosómica, se ha considerado que pueden ser involucrados factores genéticos, puesto que se ha observado una mayor afinidad a identidades trans entre sujetos con hermanos trans en comparación con la población general, donde incluso se evidenció un 39% de concordancia en los casos reportados de individuos trans de gemelos homocigotos y ninguna para los gemelos dicigotos. Por ello se ha identificado relacionar genes como el CYP17, el cual codifica para la 17A hidroxilasa como etología de las identidades transmasculinas. No, es que el artículo está muy interesante. Yo no sé ¿Qué si quieres se lo significa eso? comparto. ¿Qué significa eso que acabas de leer? O sea, porque es que tiene varias cosas que no manejo. Bueno, significa que, o sea, que si hay factores genéticos, como lo que tú decías, se identificó a ese gen, de ese gen, y que se evidenció que, o sea, eso explica, por ejemplo, si en una familia hay transexuales, es probable que nazcan más transexuales que en el resto de la población. O sea, eso no quiere decir que pueda haber un transexual en una familia que nunca lo ha habido, eso no quiere decir eso, pero sí es como más frecuente. ¿Familias o comunidades? No, familia, que estamos hablando de genética. Ok. Hermanos, primos y eso. Ok. Eso está en la página 629. Yo les voy a compartir el artículo, si quieren lo leen. No sé si quieren cerramos. Y después cualquier cosa. Vale. Cierra tuya, lee, ahora tuya. Ok. Voy a detener la grabación igual.